Buenos días, padres de familia. Buenos días, jóvenes catequizantes que se están preparando para el sacramento de la confirmación. Buenos días, niños catequizantes que se están preparando para recibir el sacramento de la comunión. Como ustedes saben, este es un proceso de fe. Ese es un camino que nosotros estamos realizando con ustedes para educarlos en la fe, para que conozcan más de nuestro Señor Jesucristo, para que conozcan sus obras, para que conozcan sus mandatos, sus preceptos, todo aquello que Jesucristo hizo. Pero para llevar este proceso a cabo, necesitamos la colaboración de ustedes, padres de familia, porque ustedes son los primeros educadores en la fe. Ustedes son los primeros educadores en sus hogares, porque gracias a ustedes lo que los niños conocen, lo conocen es por ustedes, porque ustedes en sus casas les empezaron a enseñar a conocer a Dios, a conocer a Dios. Entonces ustedes son los principales educadores, los primeros educadores. Entonces por eso es que nosotros necesitamos de ustedes, para que este proceso que nosotros vamos a realizar se pueda llevar adelante, se pueda sacar adelante con la ayuda de ustedes, con la ayuda de ustedes. Si ustedes no nos colaboran a nosotros, estando pendiente de ellos, de los compromisos que nosotros les dejamos, de todo lo que nosotros le realizamos acá, si ellos llegan a sus hogares, ustedes no le miran sus cuadernos, no se preocupan por lo que ellos están realizando, no les preguntan de qué hablaron, qué dijeron, qué tenemos que hacer, en qué le podemos colaborar. Si ustedes no hacen eso, entonces no nos están colaborando a nosotros, no nos están ayudando. Y ustedes, como le digo, son los primeros educadores en la fe. Pero para nosotros educar a los niños en la fe y a los jóvenes en la fe, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar a conocer a Jesucristo, darlo a conocer. Pero ustedes, ¿cómo van a darle a conocer a Jesucristo si ustedes no lo conocen a Él? Pero ¿cómo no lo van a conocer si no buscan la fuente de donde Él nos habla, que es la palabra de Dios, que es las Sagradas Escrituras? El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 14, nos dice que la importancia que nosotros tenemos de educar a nuestros hijos en la fe, pero para eso tenemos que tener un conocimiento de su palabra, ¿sí? De su palabra. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 14. Dice: ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? Si ustedes, por ejemplo, van a hablarle a los niños de Dios, de Jesucristo, de la iglesia, de lo que nosotros creemos, pero ustedes no creen que Dios realmente existe, o que Jesucristo realmente está en la Santa Eucaristía, que Jesucristo está presente en el templo, que el templo es la casa de Dios. Si ustedes no creen en eso, entonces ¿cómo le van a enseñar a los niños? ¿Sí? Pero dice Pablo, mire lo que dice Pablo, sigamos, dice: ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel al que no creen? ¿Cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Cómo vamos a creer en Dios? ¿Cómo vamos a creer en Jesucristo si nosotros no hemos oído hablar de Él? Nadie nos ha predicado a nosotros acerca de Dios. Nosotros no nos hemos interesado por escuchar a Dios, por escuchar su palabra, sus preceptos, sus mandatos, lo que Él nos manda. Nosotros, si no hacemos ese ejercicio, ¿cómo lo vamos a conocer a Él? ¿Cómo vamos a predicarle a nuestros hijos de Él si no lo queremos escuchar? Si no hemos escuchado, si nadie nos ha hablado de Él. Y dice,
¿Y cómo van a oír hablar de Él si nadie se los predica? Entonces Pablo está diciendo acá que la fe, el conocer de Dios, el hablar de Dios viene a través de la predicación. Pero ¿la predicación de qué? De un partido de fútbol, una piñata o de una fiesta, de una convivencia, de un paseo, de eso. No, la predicación de la palabra de Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia. Dice, la palabra de Dios dice que el que no lea la palabra de Dios no conoce a Dios. Y nosotros no podemos hablar de fe si no leemos la Sagrada Escritura, porque la fe viene a través de las Sagradas Escrituras. Jesucristo nos dice que a través de las Sagradas Escrituras es que viene la fe. Entonces, queridos padres de familia, si nosotros no le hablamos a nuestros hijos de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, de la Virgen María, de los santos, de la resurrección, de la vida eterna, del perdón de los pecados, si no le hablamos a ellos de eso, y para hablar a ellos tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, escucharla, leerla, entonces, ¿qué le vamos a enseñar a ellos? ¿Cómo nos van a colaborar ustedes si nosotros no hacemos ese ejercicio? No hacemos ese ejercicio, ¿sí? Mire lo que nos dice Deuteronomio en el capítulo 6, del 1 en adelante. Vamos a poner todos mucha atención en esto. Aquí Dios, a través de su palabra, nos dice qué debe hacer un padre de familia para educar a su hijo en la fe, para que su hijo aprenda a comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Entonces dice en Deuteronomio, en el capítulo 6, nos dice: estas son las leyes y los mandamientos y los preceptos que el Señor, su Dios, me mandó enseñarles para que los pongan en práctica. Dice, estos son las leyes y los mandamientos y preceptos que el Señor, su Dios, me mandó enseñarles para que los pongan en práctica. ¿Sí? ¿Cuáles leyes y cuáles mandamientos? ¿Y cómo es que tenemos que hacerlo? Entonces dice, escucha, dice, para que teman al Señor su Dios, para que teman al Señor su Dios, tú y tus hijos. Para que teman al Señor tu Dios, tú y tus hijos. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 21, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21, nos dice una cosa que nosotros debemos tener bien en claro, que nosotros como cristianos católicos, como hijos de Dios, como bautizados que somos, lo debemos tener bien en claro, ¿sí? Eso nos lo dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 21. Dice, el que conoce mis mandamientos, miren, Jesús está hablando también de ¿qué? De los mandamientos. En Deuteronomio nos habló de los mandamientos, ¿sí? Que lo habíamos que poner en práctica, ¿cierto? Obedecerlo y ponerlos en práctica, ¿no? Aquí dice Jesús, el que conoce mis mandamientos y los guarda, el que conoce mis mandamientos y los guarda, aquel que conoce qué fue lo que Jesucristo mandó hacer y lo obedece, ¿sí? Y lo obedece y los guarda,
ese me ama a mí, dice Jesús, ese que conoce los mandamientos míos y los guarda y los pone para ese sí me ama, dice, ese me ama a mí. El que me ama lo amará mi Padre, dice, el que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, dice Jesús, mi Padre lo amará. Entonces si nosotros guardamos sus mandamientos, sus preceptos, los obedecemos, los ponemos en práctica, entonces ¿qué pasa? Estamos amando a Jesucristo y Dios nos ama a nosotros porque estamos amando a su Hijo, ¿cierto? Y luego dice, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Entonces, yo no puedo decir, yo creo en Jesús, si yo no lo obedezco. Pero para obedecerlo tengo que conocerlo a Él. Y para conocerlo a Él, vuelvo y les explico, hay que leer las Sagradas Escrituras. Hay que leerlas porque Él nos habla a través de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo dice allá en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, reprender y educar en la fe. En la fe. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros a educar a nuestros hijos para que nuestros hijos se porten bien, para que lleguen aquí a la Eucaristía con un corazón arrepentido, un corazón contrito, para que ustedes, como padres de familia, lleguen también aquí arrepentidos con un corazón a escuchar la palabra de Dios, a orar, a participar en la Santa Eucaristía, a reconocer que Jesucristo está en el pan y el vino, en la Santa Eucaristía. Jesucristo se quedó ahí en ese pan. Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, porque el pan que yo haré es mi carne y la daré por la salvación del mundo. ¿Sí? Entonces imagínense, si nosotros perdemos todo eso, entonces, ¿pero por qué lo perdemos? Porque no lo queremos conocer a Él, ¿cierto? No lo queremos conocer a Él. Entonces, mire, Jesús también nos manda a guardar sus mandamientos y a obedecerlos. Ahora, ¿cómo debe el padre de familia hacerlo? ¿Cómo lo debe realizar él? ¿Cómo? Entonces sigamos con Deuteronomio capítulo 6. Entonces dice, para que teman al Señor su Dios, tú y tus hijos y tus nietos, guardando todos los días de su vida, todas las leyes y mandamientos que yo les pongo hoy, y de esta manera vivan largos años. Entonces, ¿cómo queremos nosotros vivir largos años? ¿Cómo es la fórmula? ¿O cómo es que nosotros podemos llegar a ese tiempo? Llevando una vida de fe, creyendo en Dios, guardando sus mandamientos, sus preceptos, ¿cierto? Entonces dice, escúchalos, Israel, y procura practicarlos, para que seas dichoso, dice, para que seas dichoso, y te multipliquen según la promesa del Señor, para que tú seas dichoso, para que tu pareja sea dichosa, para que tus hijos sean dichosos, para que no hayan turbulentas, para que no hayan preocupaciones, para que no hayan malos entendidos, para que no hayan peleas, para que no hayan para que cuando lleguen momentos duros y difíciles ustedes lo puedan superar, porque están fortalecidos por Dios y por su palabra. Entonces, para poder superar todas esas tormentas, todas esas corrientes, todo eso que nos llega a nosotros y que nos atacan y que nos quieren quitar nuestra paz, todo eso lo podemos lograr siempre y cuando nosotros creamos en Dios y creamos en su palabra. Pero para eso debemos conocerlo a Él, y para conocerlo a Él toca estudiar la palabra de Dios, estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces dice, escúchalos, Israel, y procura practicarlos para que seas dichoso y te multipliques según la promesa del Señor, el Dios de tus padres, en esta tierra que emana leche y miel. Y sigue diciendo, escucha, Israel,
El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Graba sobre tu corazón las palabras que yo te he dicho hoy. Graba sobre tu corazón las palabras que yo te he dicho hoy. ¿Cuáles son? Los mandamientos de la ley, que hay que guardarlos y ponerlos en práctica, que hay que obedecerlos, hay que guardarlos y ponerlos en práctica, obedecerlos, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a conocer? Dice Pablo que ¿cómo vamos a conocer algo que nosotros no sabemos? De cómo vamos a hablar de algo que nosotros no conocemos, porque nosotros no nos lo han predicado, porque ustedes no han hecho el deber de conocer la palabra de Dios, de leerla, de escudriñar las Sagradas Escrituras. Entonces graba sobre tu corazón las palabras que yo te he dicho hoy, incúlcalas a tus hijos y repíteselas cuando estés en casa, y repíteselas cuando estés en casa, lo mismo que cuando estés de viaje, acostado, levantado. Átalas a las manos para que te sirvan de señal, póntelas en la frente, entre los ojos, escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Escríbelas en los postes de tu casa y en las puertas. Hermanos, padres de familia, si nosotros queremos tener buenos hijos, si nosotros queremos que nuestros hijos se comporten bien, y queremos que cuando mandemos a nuestros hijos sean obedientes a venir aquí a aprender, a conocer a Jesucristo, a empezar a obedecerlo, a obedecer sus palabras, sus mandatos, a obedecer lo que la iglesia manda, a aprender a comportarse en la Eucaristía, en la Santa Misa, cómo me siento, cómo me paro, cómo tengo que escuchar, ¿sí? A obedecer todas las cosas, a creer que Jesucristo está ahí presente, cuerpo, alma y divinidad, a creer en todo eso. ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros no estudiamos la palabra de Dios y no la obedecemos? ¿Sí? Entonces, mire, para terminar con esto, en el Salmo 128, dice el salmista algo que nosotros como padres de familia debemos tener en cuenta. Nosotros como padres de familia lo debemos tener en cuenta. ¿Sí? Salmo 128 dice, serás feliz si respetas al Señor y sigue los caminos que Él te ha enseñado. Comerás del trabajo de tus manos, serás dichoso y tendrás prosperidad. Tu esposa alegrará tu hogar como vid cargada de racimo. Tus hijos rodearán tu mesa como retoños del olvido. Así bendecirá el Señor al hombre que sabe respetarlo. Quiera bendecirte el Señor desde Sión, y que Jerusalén le veas prosperar todos los días de tu vida. Que veas a tus hijos y a tus nietos, y que tengan paz a tus hijos y paz, y que haya paz para Israel, que haya paz para su hogar, que haya paz para su familia, que haya paz en su entorno familiar, que haya paz en la Santa Eucaristía. Gracias, queridas familias, que el Señor los bendiga.